ya preveía de alguna manera que en los estatutos se determinara cómo se iban a elegir las autoridades. Y fundamentalmente se determinaba cómo se iban a elegir las autoridades con la inclusión de los profesores. Pero habíamos visto que la Universidad de Córdoba no había modificado sus estatutos de acuerdo a lo que establecía la ley. Y el pedido de los estudiantes en el manifiesto liminar y en los primeros reclamos va a ser esto, que los profesores puedan intervenir en el gobierno universitario y que no sea solo esta Corda Frates, esta asociación cuasi secreta que dirigía la universidad vinculada al clericalismo, que la que tomara las decisiones en el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Pero en la medida que va a avanzar el movimiento y que los movimientos y que el problema no se resuelve, incluso luego del manifiesto liminar, luego de la toma del rectorado el día 15 de junio, luego de que el rector Nores, antes de renunciar, suspende el ciclo lectivo, ¿sí? Clausura la universidad, y obliga al gobierno de Irigoyen a nuevamente intervenir a la universidad, los estudiantes, como esto se dilataba en el tiempo, en el mes de agosto deciden ya no solo ocupar la universidad, sino también hacerla funcionar bajo su propio gobierno. Y acá aparece la primera idea de que los estudiantes podían gobernarse y podían ser parte del gobierno de una universidad, ¿sí? Y durante un día o 2 días, los estudiantes, de hecho, ponen al mayordomo de la universidad, que era como el responsable del edificio, lo mandan a ser cadete, por ejemplo, ¿no? Y ellos asumen el gobierno de la universidad. Y uno de los estudiantes, anécdota cortita, ¿sí?, guarda durante 50 años la llave del rectorado de la Universidad de Córdoba. Y después, en el cincuentenario de la Reforma, se lo entrega a los alumnos de la Universidad de Rosario, donde él era vicerrector. ¿Sí? Que es uno de los miembros de la Reforma, uno de los que vos mencionaste recién, Sandra, que es el abogado e ingeniero Ismael Bordavere, ¿sí? Que tampoco era argentino, era uruguayo, pero de una familia con amplia militancia en la Argentina, porque su hermano fue senador por la provincia de Santa Fe y murió asesinado en el Congreso de la Nación en la década infame del 30 en nuestro país. Y volviendo al cogobierno, este cogobierno recién empieza a ser reclamado después de esta experiencia, ¿sí? Y son dos cuestiones, pero que se convirtieron con el tiempo en las dos consignas quizás más destacables y que se mantuvieron más tiempo y que se mantienen más tiempo en el desarrollo del espíritu de la reforma, ¿sí? Porque hoy todas las universidades tienen el cogobierno dividido tripartito o cuatripartito, ¿sí? Tripartito en el caso de aquellas universidades donde las autoridades se constituyen por profesores, alumnos y graduados, que no es el caso de la UMPA, ¿sí? Y cuatripartito en el caso de la Universidad de Rosario, que tiene profesores, alumnos, graduados y no docentes. La universidad, para hacerlo tripartito, la UMPA para hacerlo tripartito, tiene profesores, alumnos y no docentes en lugar de graduados. La única universidad que tiene 4 claustros representados, aunque uno no es un claustro, los no docentes no podría ser considerado un claustro, ¿sí? En el término técnico y etimológico de la palabra claustro, pero bueno, tiene una división de en 4 sectores, ¿no? Profesores, alumnos, docentes, profesores, alumnos, no docentes y graduados, ¿sí? Y estas serían quizás la organización y el gobierno son las dos cosas que
ninguna ley posterior, ni las leyes del peronismo en la década del 50, ni siquiera las leyes neoliberales de los 90 pudieron retroceder. Claro, son las dos, por eso le pusimos también conquistas claves que efectivamente nunca pudieron ser, negociadas a lo largo del siglo XX en los gobiernos en los que hubo leyes universitarias, y los hubo durante el peronismo, durante el menemismo. Fundamentalmente, piensen ustedes que está el nivel de debate de las diferentes relaciones de fuerzas que envuelve el tema universitario, que a pesar de haber tenido mucho poder político y la iniciativa política en ambas cámaras del Congreso, el kirchnerismo, por ejemplo, no pudo desmantelar la ley 24.521, que es la Ley Federal de Educación y que corresponde a un gobierno como el de Carlos Saúl Menem. Y reitero, no lo pudo hacer en un contexto en el que sí hubo iniciativa y posibilidad de modificar la ley federal por la Ley Nacional 26.206, además de incorporar al plexo normativo otras leyes como la Ley de Financiamiento Educativo, como la Ley de Educación Técnica Profesional, reposicionando la escuela técnica que estaba totalmente desmantelada o que fue totalmente desmantelada durante el menemismo. Fíjense ustedes, si hacemos un poco de historia, que reitero, las relaciones de fuerza de los distintos actores políticos, el nivel de presión que sobre, el funcionamiento de las universidades pueden llegar a tener los colegios profesionales u otras organizaciones de la comunidad, hicieron imposible que pudiera dictarse una nueva ley de educación superior, que es concretamente todavía sigue siendo uno de los grandes reclamos de la comunidad docente universitaria. Modificar esa ley que, reitero, corresponde a la etapa del menemismo. Sí, y que solamente retrocedieron momentáneamente en épocas de autoritarismo absoluto, ¿sí? Que son los periodos donde hubo golpes de Estado, donde desaparecieron todos los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces, la autonomía universitaria solamente se vio avasallada durante la Revolución Libertadora, durante la Revolución Argentina y durante el proceso de reorganización militar, donde las autoridades eran directamente designadas por los gobiernos militares. El otro gran eje de la reforma universitaria estuvo centrada en las críticas que los estudiantes formularon a cómo era la enseñanza en la universidad y a los métodos docentes. En ese sentido, hay aquí 4 grandes ejes para revisar. En primer lugar, los estudiantes pidieron terminar con los feudos profesionales. ¿Qué es terminar con los feudos profesionales? La universidad que criticaban, la universidad que ellos habitaban, era una universidad donde no existían los concursos docentes, donde las cátedras eran de carácter vitalicio. Los profesores, se hacían cargo con una preparación básica expedida por la universidad, pero no se movían de ahí hasta que se morían. Y eran de alguna manera delegadas en familiares cercanos que pudieran tener una titulación similar, en el sentido en que también se comentó en la clase del miércoles cómo era, podríamos decir, el traspaso de mando, por decirlo de alguna manera, entre los miembros titulares de las cátedras en aquel momento. Esto los estudiantes lo dicen con todas las letras, sin ningún problema. Las universidades, en el manifiesto liminar, han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. El manifiesto liminar es absolutamente claro respecto de las quejas que sobre cómo se enseñaba en la universidad tenían los estudiantes. Por eso pedían métodos más activos de enseñanza, por eso también eran partidarios de las cátedras paralelas y de una vinculación más directa de la universidad con el contexto en el cual estos estudiantes estaban viviendo y estaban insertos. Un historiador de este proceso histórico o de este hecho histórico que estamos estudiando, que es el doctor Pablo Buchbinder, al cual nosotros nos remitimos para hacer algunas de estas consideraciones, cuenta que Deodoro Roca también estaba de alguna manera insatisfecho con los resultados de la reforma universitaria. Ya un tiempo después de la reforma, de ocurridos estos hechos, Deodoro Roca había planteado que la reforma universitaria había tenido sus límites porque no se había proyectado como una reforma social como ellos, los estudiantes, planteaban. Como la reforma no logró transformar la universidad, tampoco lo hizo con la sociedad. Los mismos reformistas, ¿sí?, plantea Buchbinder, están, digamos, desconformes con los resultados finales de esa reforma que, reitero, se pensó más allá de los límites de la universidad. Bueno, ese sentimiento de Deodoro Roca un poco se expresa a través del texto del manifiesto, planteando qué tipo de universidad querían. De hecho, una universidad que se planteara fuertemente una extensión universitaria al servicio de la comunidad, ¿sí? Algo sobre lo cual todavía seguimos hablando hasta el día de hoy, ¿sí? Tal vez en algunos casos hasta como una deuda pendiente de la universidad. La universidad también se planteó dentro de su programa esa proyección política y social de la que estamos hablando, porque la reforma quería replantear las relaciones entre la universidad, la sociedad, fundamentalmente los sectores obreros, muchos de los cuales apoyaron firmemente la huelga de los estudiantes por aquellos años, y el Estado. Querían una universidad que adquiriera fundamentalmente conciencia de sí misma y de sus funciones. Algo muy importante